¿Habrá una reconstrucción de un tercer templo? ¿Tendrá que el hombre de pecado ir, el anticristo, y sentarse en un tercer templo? Este es el tema que hoy vamos a ver en toda esta saga que estamos viendo. Miren lo que dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso número 4, hablando del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este verso está diciendo que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando nosotros leemos este verso, automáticamente la mente de la iglesia dice, es que el templo tercero se va a reconstruir. Les hago decir que este es un pensamiento también que provino del jesuismo, haciendo creer a la iglesia de que se va a reconstruir un tercer templo, ya que yo hoy voy a hacer un estudio sistemático de todo el templo. Descubre conmigo grandes verdades, pero basadas no en mí, ni mi perspectiva, sino en la palabra de Dios. Escuchen bien, vamos a llegar a este verso. Para eso vamos a hacer un descubrimiento bíblico histórico. Histórico porque nos basamos en la postura historicista, no en la dispensacionalista ni en la preterista, sino así como se ha enseñado la Biblia a través de todos los años. Yo quiero hacerles recordar que el lugar de adorar en el tiempo de Génesis, después de la caída del hombre, era en los altares. Se levantaba altares como estos de piedra, donde uno iba a adorar a Dios. Ustedes van a ver a Abel levantando un altar, ustedes van a ver a Noé levantando un altar, ustedes van a ver a Abraham levantando un altar. Y así hasta que viene el tiempo de que el pueblo de Israel es sacado de Egipto y llevado al desierto. Allí, por primera vez, Dios selecciona un lugar para que todo el pueblo lo adorase. Éxodo capítulo 25, verso número 8. Dice lo siguiente: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. La orden de Dios por primera vez es levantar un santuario en el desierto, para que a través del santuario Dios se manifieste. Después de la aparición del pueblo de Israel y la salida de Egipto al desierto, el lugar de adorar cambia. Ya no es en el altar, sino en el lugar que Jehová había hecho levantar. Ese tabernáculo fue puesto en medio del campamento de Israel. Cuando Israel pasó a la tierra prometida, ese campamento, o sea, ese santuario fue colocado en Silo y allí estuvo por muchos años, hasta que el rey David en su corazón propone construir un templo y allí quiere poner todos los utensilios que habían estado en el santuario. Pero no es sino hasta la llegada de Salomón cuando se construye este templo. Primera de Reyes, el capítulo 6, dice así el verso número 38. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Esta edificación fue hecho por las manos de Salomón. Y este templo es el primer templo en Jerusalén fijo en la tierra de Jerusalén. Es allí donde todo el pueblo iba a adorar al Señor. Se traslada el templo o el santuario en Silo a Jerusalén, un santuario físico, un templo físico. Este templo fue destruido por el rey Nabucodonosor cuando vino en la deportación para Jerusalén. Este templo quedó por muchos años destruido, por más de 70 años destruido, el cual después de la vuelta de los judíos del regreso de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, este templo es levantado
y dirigido por Zorobabel. El segundo templo es reconstruido de nuevo por orden de Artajerjes, y este es el templo que permanece hasta el siglo I. Cuando Jesús entró al templo, Cristo, un día saliendo, el Señor Jesús, de ese templo, los discípulos le hicieron una pregunta en Mateo 24. El templo que existía en el tiempo de Cristo es ese templo que había sido destruido por el rey de Babilonia y había sido reconstruido por Zorobabel, por los judíos, una vez más después de la deportación. Este es el templo que está en el siglo I, del cual un día Cristo sale de ese templo y es cuestionado por sus discípulos de la siguiente manera. En Daniel también se habla de este templo, pero quiero leer primero el libro de Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es un gran acontecimiento. Jesús en el siglo I se pone frente a sus discípulos que le están señalando el templo del presente del siglo I y dice: les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada de ese templo que había sido reconstruido por Zorobabel después de la deportación de Babilonia. Ese templo que había sido modificado por el rey Herodes, ese es el mismo templo que Jesús está diciendo que va a ser destruido. De hecho, él dijo, hablando de esa destrucción, en Mateo 23, el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Pongan atención. He aquí vuestra casa os dejará desierta, hablando tanto de Jerusalén como del templo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, hablando de una destrucción del templo total y absoluta hasta su regreso, dando así a entender que ese templo de Jerusalén iba a tener una función y que al llegar el Mesías su función había caducado. Vuestra casa os quedará desierta. Este es un verso clave que Jesús dice. Pero, ¿en dónde se basó Cristo para decir que el templo que estaba en ese presente, en el siglo I, iba a ser destruido? ¿Está inventando Jesús esa profecía? Los discípulos le preguntan: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas, refiriéndose a ese acontecimiento. Y Jesús les contesta en el verso 15 del capítulo 24 del libro de Mateo, le dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Saben? Jesús les dijo: cuando ustedes vean la abominación desoladora, hablando de la destrucción del templo, cuando ustedes vean eso, dense cuenta de lo que ya Daniel lo predijo. ¿Y dónde dijo Daniel que habría una abominación desoladora? En ese templo que Jesús está puesto su pie y diciendo: miren estos edificios, no van a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos dicen: Señor, dinos cuándo sucederán estos. Jesús le dice: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora del cual escribió Daniel en Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, verso 27 para ser exacto. Acuérdense de que esas palabras que dijo Daniel se refiere específicamente a este templo. Según las palabras de Daniel, Daniel está profetizando la destrucción del templo de Jerusalén del siglo I, que estaba en pie en el siglo I, que había sido reconstruido por Zorobabel. En la mente de Daniel no está que esa profecía de Daniel 9:27 se iba a cumplir en un futuro lejano, como hoy le entendemos nosotros. A nosotros nos han hecho creer que cuando Daniel habla de la abominación desoladora es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Eso tiene que ver con el jesuismo. Ya les dije que ellos fueron los que interpretaron la Biblia diciendo que todas las profecías están para el futuro. Pero no, Jesús, cuando dijo que la abominación desoladora, y citó al profeta Daniel, él no se estaba refiriendo a un templo que se va a construir en el 2027, 28, 30, no. Jesús estaba diciendo que esa destrucción iba a ser inminente, que la profecía de Daniel, capítulo 9, se iba a cumplir sobre ese templo donde los discípulos le interrogaron a Cristo. Así que en la mente de Cristo y en la mente de Daniel,
La profecía de la abominación desoladora se cumpliría en el siglo I, en la destrucción de ese templo, no en un futuro templo. Cuando a mí me dicen, va a haber un templo que se va a construir en el futuro, yo les digo, ¿y qué va a pasar con ese templo que va a ser construido en el futuro? Va a venir el anticristo y va a ser una abominación desoladora, o sea, lo va a destruir. Sí, que lo tiene que desprofanar, pero ¿dónde está esa profecía? Eso está en Daniel capítulo 9, verso 27. Mira que ahí habla de la abominación desoladora, que va a venir un hombre y un hombre y va a ser la abominación desoladora. Les explico un pequeño detalle. Cuando Daniel cita la abominación desoladora, no lo relaciona con un tercer templo, sino con un templo que estaba en ese tiempo para Daniel no construido y que se construyó después. Y Cristo está diciendo que esa profecía se está cumpliendo en sus días de él, en ese templo que estaba ya en el siglo I. Y esa profecía se cumplió exactamente en el año 70. Vino la abominación desoladora y ese templo absolutamente nada tiene que ver con las profecías bíblicas. Así que dejen de mirar a un templo que ya caducó. Las profecías bíblicas no están relacionadas en un templo. Las profecías bíblicas no están relacionadas con la construcción de un tercer templo, que no hay profecía para eso. ¿Saben por qué? Porque Cristo, Él dijo en palabras literales así, dijo así, este templo será derribado en 3 días y en 3 días será levantado. ¿Saben lo que estaba diciendo? Los discípulos, la gente le dijo, 46 años ha demorado su construcción y tú en 3 días lo vas a hacer. Es que él no estaba hablando de ese templo, él estaba hablando del templo de Jerusalén, que en sí iba a ser reemplazado por el verdadero templo, que era él mismo. Ahora, cuando Cristo muere, resucita, él asciende al cielo, ¿sí? Y él entra a decirnos estas palabras muy claves aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 24. Hebreos 9:24. Miren mis manos, hay un templo en la tierra y un templo en el cielo. El templo en la tierra solo es una copia y una figura. El templo que entraría en función después de la muerte de Cristo dejaría de ser el templo terrenal, sino el templo del cielo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano. Ustedes saben que Cristo en su ministerio, antes de morir, estaba en el templo hecho por mano, en el templo que había reconstruido Zorobabel, en el templo de Jerusalén, en el segundo templo que fue destruido en el 70. Pero cuando aquí el texto dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano, se está refiriendo después de su resurrección. Él no entró a ese templo, si no saben a dónde. Dice, sigue diciendo el verso, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este texto está diciendo que después de su resurrección, Cristo entró a un templo no hecho por mano de hombre, sino a un templo que es de otra dimensión, al verdadero templo. Este templo terrenal era una figura, y todo lo que era figura quedó en el pasado. Por ejemplo, dentro de ese templo, en el templo se hacían sacrificios de animales. El templo para eso servía, pero al caducarse los sacrificios de animales, también caducó el templo. También se hacía 3 fiestas solemnes en ese templo, en el lugar. Cada uno tenía una fiesta, cada uno en una fiesta que se entraba en el atrio, otra en el lugar santo y otra en el lugar santísimo. No hablaremos de esto en esta ocasión, pero todo ello. El ministerio sacerdotal levítico también tenía su función allí. El ministerio sacerdotal arónico tenía su función allí. En Hebreos capítulo 7, cuando leemos todo el capítulo 7 del libro de Hebreos, dice que el ministerio sacerdotal hoy no es el de Leví, sino es el de Melquisedec. El de Leví era terrenal, el de Melquisedec es en el templo celestial. En el ministerio de los hijos de Aarón era en un templo físico terrenal, con sangre de animales. Cristo es el sumo sacerdote ahora, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el ministerio sacerdotal arónico ha caducado, sencillamente no existe. Al no existir ni el ministerio sacerdotal arónico, ni las ofrendas, ni tampoco el templo, porque todas estas cosas eran sombra. La sangre era sombra de Cristo, el templo terrenal era sombra de Cristo.
El ministerio sacerdotal arónico era una sombra de Cristo. Al venir Cristo, Él es el sumo sacerdote. Él se presenta con su sangre, con la verdadera, no con ofrendas de macho cabrío. Él es el sumo sacerdote. Por lo tanto, la sombra ha quedado desaparecido. Entonces, ¿qué nos interesa que hoy los judíos quieran reconstruir un tercer templo? Bueno, porque ellos no creen en el Mesías, no creen que Cristo anuló nada. Por lo tanto, ellos quieren construir su tercer templo. Pero ¿qué hace la iglesia allí apoyando en eso? Si la profecía hoy dice que ese templo ha caducado. Si hoy, en este tiempo, el verdadero templo está en el cielo. La Biblia nos habla en varios versículos que en el cielo hay un templo. Permítanme probarlos de alguna manera con algunos textos bíblicos para que ustedes vean. Voy a usar solamente 3. Apocalipsis 16, el verso 17, o quizás use solamente 1 por el motivo del tiempo, pero que ustedes van a poder leerlo, los textos que les voy a decir. Pueden apuntar Apocalipsis 16, 17, Apocalipsis 15, 5, Apocalipsis 14, 17. Todos esos versos nos hablan que en el cielo hay un templo, y ese templo no fue construido ni por Artajerjes, no por Zorobabel, no por Salomón, ni por nadie. Es un templo que Dios mismo lo ha hecho, en el cual hoy Él es el sumo sacerdote. Y ese es el templo que está en función, no el terrenal. Por lo tanto, no tiene sentido levantar un templo caducado cuando hay un verdadero sumo sacerdote. No tiene sentido levantar el ministerio sacerdotal levítico, arónico, cuando el verdadero sumo sacerdote hoy tiene la función. No podemos quitarle a Cristo su función para ponerle a la sombra su función. 16 del libro de Apocalipsis, el verso 17 dice de la siguiente manera: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo de Dios que está en el cielo. Ustedes van a leer el libro de Apocalipsis 15:5, Apocalipsis 14:17, hablando que hay un templo en el cielo. Y ese es el templo que está en función, no el templo terrenal. Eso ya caducó. Así que dejen de apoyar a una futura reconstrucción. Pastor, pero si el templo terrenal no se va a volver a levantar, ¿dónde se va a sentar el hombre de pecado, el hijo de perdición? Ya que el texto de Segunda de Tesalonicenses dice en el capítulo 2 que el hombre de pecado se tiene que sentar en el templo de Dios. Es muy fácil la respuesta. Si el templo terrenal caducó en la muerte de Cristo, ¿a qué le viene a llamar Pablo el templo de Dios? Tenemos que analizar. Voy a usar la Biblia Reina Valera para que les sea más familiar. Voy a ir al texto de 1 de Corintios, el capítulo 3, el verso número 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Pablo dice que el templo de Dios en la tierra, en ninguna parte va a mencionar que el templo de Dios en la tierra es el templo de Jerusalén, ya que Cristo pronunció sobre ese templo que iba a ser destruido y que Él, después de su resurrección, ya no le da función a ese templo, sino al verdadero. Ya no con la sombra, sino con la realidad. Y Pablo dice que en la tierra hay un templo y menciona que el templo es la iglesia. En el capítulo 3 que estamos leyendo, vamos a ir al verso número 17 del capítulo 3 de 1 de Corintios. Dice el verso 17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Pablo otra vez asegura y afirma que el templo de Dios es la iglesia. En el capítulo de 1 Corintios 6, dice así el verso 19: ¿acaso ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual no es vuestro? Porque habéis sido comprado por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Saben lo que está diciendo aquí Pablo? Una vez más afirma que el templo en la tierra es la iglesia. Y de hecho Pablo, en el libro de, vamos a ver, el libro de Efesios, el capítulo 2, Pablo está diciendo algo interesante. Es un capítulo muy bueno. Efesios, el capítulo 2, el verso 20, dice así. Miren que Pablo aquí va a ilustrar que después de la muerte de Cristo, él enfatiza que el templo de Dios en la tierra no es un templo de Jerusalén, sino la iglesia. Y enfatiza en el verso 20 lo siguiente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí Pablo está ilustrando de que hoy hay un nuevo edificio, ya no de piedra, ya no de metal, ya no de palo, sino un templo real y creado de la siguiente manera. Pablo va a hablar de la iglesia, de que es el nuevo templo, y dice así: la piedra del ángulo donde va a sostenerse el edificio es en sí
Cristo, la piedra angular. La base, el fundamento, son los apóstoles y los profetas. Y sobre eso está edificada la iglesia. Verso 21. Miren lo que dice el verso 21 del capítulo 2 del libro de Efesios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está diciendo que nosotros, la iglesia, hemos edificado juntamente un templo santo de Dios. Está mostrando aquí que la iglesia es ahora el templo de Dios. Pablo está diciendo que la piedra del ángulo es Jesucristo, donde va a ser asentado el edificio. El fundamento es los apóstoles y profetas. Sobre ellos nosotros está basada nuestra fe. Sobre los apóstoles, porque ellos nos transmitieron las palabras de Cristo. Sobre los profetas, porque ellos escribieron el Antiguo Testamento. Pero ambos de estos dos están asentados sobre Cristo, que es el fundamento. Pero Cristo, luego el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la iglesia está asentada sobre todo ello. Es el nuevo edificio. Entonces, en la mente de Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el cual escribió gran parte del Nuevo Testamento, por así llamarlo, en la mente de él no está como templo de Dios el templo caducado en Jerusalén, sino es la iglesia. Basado en eso, entonces, la pregunta es la siguiente. Pastor, ¿cómo es que el anticristo, el hombre de pecado, se va a sentar en la iglesia? Ya que tú dices que él se va a sentar en la iglesia. Sí, se va a sentar en la iglesia. La palabra sentar en la Biblia no significa simplemente poner el trasero sobre algo, sino también dominar. Miren, voy a dar, por ejemplo, un par de versos. Aquí, en el libro de Isaías, el capítulo, Isaías 40. Voy a leer un verso muy impresionante aquí. Isaías 40, verso 22. Dice la Biblia así: Él, refiriéndose a Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, hablando de Dios. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Ustedes saben bien claro que Dios no está aquí arriba en el globo terráqueo sentado. Él está en su trono. Pero cuando la Biblia dice que Él está sentado en el círculo de la tierra, quiere decir que Dios domina la tierra, está sobre el dominio de nosotros. La palabra sentarse en profecía es estar sobre ella o dominar sobre ella. El libro de Apocalipsis, el capítulo 17, también nos muestra ampliamente lo que hoy quiero señalar, que sentarse simplemente es dominar y no necesariamente sentarse de una manera literal. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Voy a usar dos versículos más en este caso. Apocalipsis capítulo 17 dice así el verso número 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ustedes están hablando aquí de una mujer que está sentada sobre muchas aguas. Aquí no hay una mujer que está sentada sobre una piscina o sobre un envase de agua, sino sobre muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Se dan cuenta que esta mujer está dominando naciones? El verso 3 dice: y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta misma profecía está diciendo que una mujer se sentó sobre una bestia. Sobre una bestia. Cuando tú te sientas sobre un animal, tú dominas a ese animal. La palabra sentarse es estar bajo el control de algo. Y créanme que Daniel 7:25 dice que el hombre de pecado, que es el cuerno pequeño, se levantaría y dominaría a la iglesia por 1200 años. Tiempo y tiempo, la mitad de un tiempo. Proféticamente hablando, día por año equivale a 1260 años. Ese fue el primer logro que tuvo el cuerno pequeño sobre la iglesia. La dominó por un tiempo. Pero déjenme decirles que en estos últimos tiempos, una vez más, el hombre de pecado se va a levantar sobre la iglesia. Se va a sentar sobre la iglesia por algún tiempo. Él
la va a perseguir. Por eso es que nosotros tenemos que saber que va a ser perseguida una vez más la iglesia, según Apocalipsis capítulo 12, mencionando que el dragón se llenó de ira, dice el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra a la mujer y al resto de la descendencia de ella. Nosotros somos la descendencia de ella, la descendencia de la iglesia primitiva, que también ellos de alguna manera pasaron por esta gran tribulación. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que el hombre de pecado se sentaría sobre el templo, no piensen que se va a sentar sobre el templo literal, ya que ese está caducado. Miren en el futuro que el hombre de pecado, que ya logramos ver quién es este hombre de pecado, cuando se siente en la iglesia, es que él va a perseguir a la iglesia. Por eso es que los decía yo siempre, prepárense que viene una grande persecución por el mismo poder que ya persiguió en el pasado, 1260 años. Prepárense que hoy viene de nuevo ese mismo poder. Así que las profecías, hablando de la construcción del templo, no están aquí. La Biblia ya señaló que el templo del pasado ha caducado, que hoy nuestros ojos se pongan a mirar al futuro, y la mayoría de cristianos no están preparados para pasar por esa grande persecución, porque viene el hombre de pecado de nuevo a hacer una gran persecución. Y que Dios a cada uno de ustedes los bendiga, y los felicito por haber seguido todos los videos hasta hoy. Vamos a hacer otra saga de videos en otros temas y espero verlos también allí. Cualquier pregunta nos escriben, que el número de WhatsApp va a estar allí también, para juntos poder terminar estudiando esto. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es mi deseo.